Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Spyros Lewis, porque, a ver, su victoria en el maratón de 1896 fue mucho, pero que mucho más que un simple triunfo deportivo. Fue, literalmente, como si se estuviera escribiendo una leyenda en tiempo real. Así que vamos a desgranar cómo una sola carrera pudo convertir a un hombre en un mito. Y la pregunta clave es esa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un aguador, un tipo completamente anónimo, se convierta en un héroe inmortal? Bueno, pues para entender ese viaje, ese salto de la oscuridad a la leyenda, hay que irse al principio de todo. Porque claro, antes de que existiera el héroe, estaba el hombre. Y ese hombre era Spyros Lewis, un aguador. Su día a día era ese, transportar agua. Y lo increíble es que, sin él ni siquiera imaginarlo, ese trabajo tan humilde se estaba convirtiendo en su campo de entrenamiento personal. Fijaos, su profesión le dio una ventaja que nadie más tenía. Imaginaos, cargar agua, caminar kilómetros y kilómetros por caminos irregulares. Todo eso estaba preparando su cuerpo para la brutal carrera que le esperaba. Vamos, que estaba haciendo entrenamiento funcional a lo bestia muchísimo antes de que a nadie se le ocurriera ponerle ese nombre. Y ahora, el escenario. Nos plantamos en Atenas, en 1896, los primeros Juegos Olímpicos modernos. Y con ellos se estrena una prueba totalmente nueva, inspirada, cómo no, en una leyenda griega, el maratón. Os podéis imaginar, toda Grecia estaba conteniendo la respiración. Y aquí el contraste entre los corredores era brutal. Por un lado tenías a Spyros Lewis, el héroe local que se conocía cada palmo de ese terreno. Y por el otro a los favoritos, los atletas internacionales, que hicieron salir a toda pastilla, sin tener ni idea de lo que les esperaba con el calor, y sobre todo con las cuestas griegas. Así que la carrera, claro, se convirtió en una prueba de pura táctica. Era el conocimiento del terreno contra la potencia atlética en bruto. Desde luego no iba a ganar el más rápido, sino el más listo. Y la historia de la carrera es que tiene un arco narrativo perfecto, es de película. Primero los favoritos como el francés Lermoussiox y el australiano Flack se ponen líderes, pero ¿qué pasa? Que el esfuerzo, el calor y las cuestas les pasan factura y acaban reventando, y es justo ahí, en ese momento, cuando nuestro corredor paciente, el que había guardado fuerzas, lanza su ataque. Un movimiento calculado, perfecto. Y es que esta frase lo clava, ilustra a la perfección el enfoque de Lewis. Corrió con la cabeza, con intuición, adaptándose en cada momento al clima y al terreno. Nada de cronómetros ni planes rígidos. Fue una estrategia, digamos, muy preciencia del deporte, ¿no? Y ese día fue la fórmula ganadora. Vaya si lo fue. Y claro, toda leyenda tiene sus detalles sabrosos, como el famoso vaso de vino. Dice la historia que se paró en Piquermi a tomarse uno. A ver, da un poco igual si es 100% verdad o no, lo que importa es que ese gesto ya es parte de la épica de ese primer maratón. El clímax fue un momento de auténtica locura, de euforia nacional. Imaginaos la escena, Luis entra en el estadio Panathinaiko, completamente solo, el estadio se viene abajo, todo el mundo de pie y hasta los príncipes de Grecia bajan a la pista para correr con él la última vuelta. Una imagen para la historia, vamos. Ah, y un dato importante. La distancia de ese maratón no era la que conocemos hoy. En 1896 eran unos 40 kilómetros, más o menos. La cifra exacta de 42,195 kilómetros se fijaría bastante más tarde. Y su tiempo fue una auténtica barbaridad. Bajar de las 3 horas en esas condiciones, con ese terreno, el calorazo que hacía y los medios de finales del siglo XIX fue algo simplemente extraordinario. Y ojo, que hubo salseo hasta en el podio. El que llegó tercero, un tal Espiridón Velocas, fue descalificado por hacer trampas. Había cogido un atajo. Esto deja claro que desde el primerísimo maratón la regla de oro era una. La distancia se corre entera, sin excusas. Y claro, después de esa carrera todo cambió. Spyros Lewis ya no era un simple aguador. De la noche a la mañana se había convertido en un símbolo nacional. Y es un legado que, como vamos a ver, llega hasta hoy. Su vida es, de verdad, el arco perfecto del héroe clásico. De unos orígenes súper humildes a una fama que le ha sobrevivido más de un siglo. Se convirtió, literalmente, en memoria viva de su país. Y es que el lugar físico de su victoria, el estadio Panathinaiko, sigue ahí. Y es un vínculo potentísimo con aquel día. De verdad, pasear por ese estadio de mármol es casi como hacer un viaje en el tiempo, directo a 1896. Y ese legado está más que cimentado en la era moderna. El principal estadio olímpico de Atenas, el que fue sede de los Juegos de 2004, ¿cómo se llama? Oaka Spyros Lewis. Es la forma que tiene la ciudad de conservar su memoria, de conectar aquel origen del maratón con la Atenas del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué esta historia sigue viva? Pues no es por los números, no es por el tiempo que hizo, es por lo que llegó a representar.
Fue, sencillamente, la persona correcta, en la carrera correcta y en el momento perfecto. Su nombre nos recuerda que el maratón es mucho más que correr. Es resistencia, sí, pero también es relato, es una historia. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué es lo que hace a un héroe? ¿Es la victoria en sí, el logro deportivo? ¿O es más bien la historia que contamos sobre esa victoria, esa narrativa tan potente que construimos a su alrededor, lo que de verdad hace que perdure para siempre?